más de una vez te has preguntado, ¿estamos solos en el universo? Y si la respuesta está frente a tus narices, o bueno, eso ya lo descubriremos en este episodio de Seriamente Cine. Bienvenidos a todos una vez más. Espero se encuentren todos muy bien y el día de hoy pues estoy acompañada. Regresamos ahora a la trieja, diría Williams, de sus episodios favoritos de este podcast. Así que, ¿qué tal están, chicos? ¿Cómo los trata la vida? Pues muy bien, Fer, aquí riéndonos con tu chistorete. Sí, ¿Cuál de muy todos? bien. ¿Cuál de Trieja. todo? La trieja, sí. Pero sí, Sí. Oye, listos para hablar de un tema fuera de este mundo. Y mira, casualmente, cuando le da el Artemis 2 la vuelta a la luna, ¿no? Hablando de cosas del espacio, la coyuntura es que volvimos casi, rozamos ahí la superficie lunar. Ya sé, súper ad hoc. Yo creo que no hay mejor contexto para lanzar este episodio que en el que estamos ahora, así que yo estoy emocionadísima porque estos temas, aunque yo soy un poco escéptica, reconozco que después me da mucha curiosidad. De hecho, voy a contar una cosa rapidísimo, A pero ver. no sé si se acuerdan, en 2020, justo cuando iniciaba la pandemia, yo vi una cosa rarísima. Estaba yo en la terraza donde vivía antes, mirando al cielo en plan desolada de Dios mío, ¿qué va a pasar con nuestras vidas y con el mundo? Y de como Bart repente, o sea, como Simpson. que sí, pero vi como una estrella, pero que palpitaba, que palpitaba, que palpitaba. O sea, y en un principio dije, serán las lucecitas de un avión, pero tampoco era un avión y se estuvo como un par de horas esa lucecita y después googleé y creo que fue John Cortajarena, no sé si lo ubican, es un actor español guapísimo, que subió eso mismo que él lo había visto en España y ahí fue cuando mi escepticismo me cayó la boca, dijo, preciosa, hay cosas en el más allá. Fueron Órale. los cuetitos estos del Elon Musk del Starlinks. Luego le encanta andar jugando ahí en Ah, el sí. cielo con sus... Sí, Y qué se ven peligro ese las Pero hombre. partes. ya sé, oye, pero y entonces de tu encuentro cercano, ¿hubo alguna explicación de que un cometa, meteorito pasó por la Tierra o algo así? ¿O nadie Fija, supo? como que nadie supo, él subió esa imagen, me acuerdo, a Instagram, también que lo había visto y había un Wow. montón de comentarios, pero también lo mismo, o sea, muchos pensaban lo que yo, que había sido un extraterrestre, algo rarísimo, pero nunca se supo qué fue exactamente, pero me llamó la atención porque era lo mismo que yo había visto en México y yo en Ujú. Cortajarena pues estaba en España y dije, porque es verdad, es lo que digo, parecía rarísimo, porque dices tú, no era tampoco, ¿sabes? Porque un avión pasa, pero esto Sí, estaba claro. fijo y palpitaba, y yo, bueno. Y ahí fue cuando dije, qué raro, tío, acaba de empezar la pandemia, luego eso, ahí sí que dije, Ya, ¿será ya el fin del mundo? ya. Sí, el otro día vi un meme que decía que si en este punto un ovni te lleva es abducción o rescate. O sea, Rescate, completamente rescate. De así acuerdo nos con eso. sentimos. Sí, yo también lo vi y Sí, dije, Completamente rescate rescate. Ya. definitivamente. Es es más, de más, hecho se tardaron, Mary. En el 2020 hubieran sí. bajado. ¿Ya qué hacemos Sí, ya 6 años desde después entonces. aquí sufriendo? Sí, levanto mi mano de please, vengan. Sí. Ay, pero Ay, bueno, no. chicos, No, pues ¿de bueno, qué el vamos a episodio hablar, de hoy Fer? se viene fuerte, ¿eh? Porque hoy vamos a voltear al cielo para hablar de visitantes de otro mundo. Algunos vienen en paz, otros no tanto. Entonces, quédense con nosotros, prepárense porque vamos a pasar desde una granja alejada por allá en la mitad de Pensilvania, luego vamos a revisitar una de las amistades más entrañables de la pantalla grande, hasta una sátira, bueno, sátira que encaja muy bien en los tiempos actuales, desde lo político hasta, bueno, todo lo que ya comentamos al inicio. Entonces, pues ya habiendo saludado a todos y cada uno de ustedes, voy a empezar, chicos, yo con una peli que comentábamos fuera de pantalla, fuera de micrófono, que nos tomó tiempo porque tenemos varias películas favoritas y fue difícil seleccionar algunas, me incluyo. Y en esta ocasión me voy a ir por una de las que es mis películas favoritas, en el cuestión del plano extraterrestre, que es Señales o Signs de 2002 de el director M. Night Shyamalan, o como me gusta decirle, el Himalayan, el Shyamalan, nunca sé pronunciarlo y la Mary se ríe de mí, pero yo le digo el Shyamalan. Entonces, bueno, empezamos con esta película de 2002, ya tiene su rato, oigan, yo cuando estaba revisitando dije, ay, no, pensé que sí era de un poquito más adelante, pero evidentemente no. Pero bueno,
tenemos a este director que le gusta pues mucho darnos unos giros inesperados. A mí me gustan mucho sus pelis. Unas no serán tan entretenidas como otras, pero bueno, ¿de qué va rapidísimo para aquellos que no hayan visto Señales? Prácticamente es la historia de un ex sacerdote que es Mel Gibson, que da vida a Graham, y bueno, este sacerdote pierde la fe tras un aparatoso acontecimiento que no es spoiler, porque así empieza la película, muere su esposa y después de ahí pues él empieza a como meterse en una espiral, ¿no? De cuestionamientos en cuestión a la fe y todo esto, a la par que suceden fenómenos extraños en la granja donde viven ellos, en Pensilvania, que aparentemente de entrada parece ser una invasión alienígena y bueno, tenemos un elencazo, está Mel Gibson, está Joaquín Phoenix, que es el hermano de Mel Gibson en la Sí. película, tenemos a Abigail Breslin, que es la hija, una de las hijas, que después se convierte en nuestra pequeña Little Miss Sunshine, y Rory Culkin, el menor de los Culkin, o sea, el encaso por donde lo quieras ver. Eh, ¿Qué les pareció, chavos? ¿Sí la vieron? ¿No la vieron? ¿La han vuelto a revisitar ahora en la actualidad? Fíjate que yo sí la vi, de hecho yo la fui a ver al cine. eh, um, y la volví a ver hace no mucho, porque bueno, en casa de mis padres todavía se estila el ver la tele en cable, ¿no? O sea, de que un día le estaban cambiando y fue como de, ay, ¿cómo se llama esa película de los marcianos con Mel Gibson? La volví a ver, como que hubo un tiempo en el que la verdad como que la deseché un poco, fue como que recordaba que era estaba muy jalada de los pelos, pero la volví a ver y me volvió a gustar, ¿eh? Digo, Sí. vamos a platicar más adelante, tengo un par de escenas que a la fecha me dejaron profundamente traumatizado, pero en general me pareció una muy, muy buena película esa de Señales. Sí, Totalmente. a mí también me gustó. Yo también fui al cine en su día y me dio bastante miedito. Es una película con cierta tensión Sí. y parece que, no sé, yo miraba todo el tiempo a mi alrededor. Y recuerdo, bueno, que ya hablaremos, pero esa escena del cumpleaños me dejó traumadita. Ahorita más adelante vamos a hablar Ahorita de esa desmenuzamos escena, todo, exacto. pero quiero deciros que lo que más me gustó de Señales fue la parodia de Scary Movie 3. Ay, Mary, La ya tú yéndote a verdad, los de con Scary Movie. sí, 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 con Charlie Sheen, a mí, o sea, me encantó. Creo que hasta me gustó más, perdón. Si me funan, me da igual. Pues Me más hizo funado está reír él que tú. mucho. Eso sí, él siempre va a estar mucho más fumado, muy fumado, Sí, ¿eh? sí. Que también, 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 sí, también, funado también. que, también. funado que cualquiera, pero uf, me encantó cómo exagera y todos los elementos de la original, o sea, me reí muchísimo. Entonces, si me preguntas eso, ¿qué recuerdo? Recuerdo esa Sí, sí. dualidad de risa y de miedo. De miedo. Oigan, qué suertudos, los escucho hablar que la fueron a ver en cines. Yo no la vi en cine, yo para ese entonces era un pequeño bebé. Ya no es cierto, van a decir, la Fer nació en el ¡Ay, 2000, ¿no? Fer! Sí. Siempre No, igual. Fer, no, no, pero tenía 12 añitos, entonces yo la vi ya un poquito más adolescente, pues lo que quiero decir. O sea, ¿de Y qué año es la recuerdo que la película? rentamos, es del 2002. 2002. 2002, no, sí, bueno, sí, ya estaba en edad de ver Sí, o películas de sea, terror, ¿no? Sí, yo ya. también. Exacto, exacto. Entonces la vi de hecho con mis hermanos, si mal no recuerdo, porque hasta la rentamos. Y y en mi familia lo he comentado antes en episodios de terror, nos encanta todo el rollo paranormal, extraterrestre, thriller, fantasmas, toda la dimensión de terror. Entonces la vimos y yo me acuerdo que a mí me gustó mucho y me impactó mucho porque esa escena que comentan, que de hecho es una de las escenas que hasta el día de hoy en el cine de terror se considera como una de las que más espantó a la gente y todavía se recuerda que es una escena que pasaron cuando estaban viendo la tele ahí en tiempo real, escenas de todo el mundo, ¿no? Porque este tipo de pelis como de catástrofes mundiales, de extraterrestres, algo está pasando, tipo ya se acerca el fin del mundo, siempre hay una parte donde ven como que en la tele, ah, esto está pasando en México, esto en Japón y así, entonces era como una escena de un cumpleaños en Brasil donde la gente estaba grabando y pasa un ser humanoide, ¿no? Así que se ve como frum, pasando rápido. No, a mí sí me No, sacó un claro, o susto sea, por no decir otra cosa, ¿no? Sí nos quedamos todos como, hasta el mismo Joaquín Phoenix en la película, cuando la estaba viendo, pega un brinco el hombre que dice, no, exacto. mames. No, Entonces, en la tiene, sala la tiene gente varios, gritó sí, la gente, sí. no Sí, sí, manches, me en España imagino, me hubiera igual, encantado ¿eh? O verla así, sea, wow. Sí. igual, igual. Yo Que recuerdo vaya perfectamente que escena. estábamos todos, o sea, agachados, con los ojos tapados, y ahí dije, Dios mío, hoy no voy a dormir.
Sí. Exactamente, no, de hecho yo creo que ni dormí esa noche. Aparte creo que era, bueno, Will se va a acordar, en los tiempos donde todavía pasaban martes de otro rollo y de repente traían a Jaime Maussan que hablaba de todo el fenómeno Mm. ovni, que por muchos años lo tiraron de loco, todavía algunos lo consideran loco, ¿no? Ya eso es a criterio personal. Y también traían a Carlos Trejo, que esa es otra personalidad más loca todavía. Y yo como que en mi que me encantaba ver historias de terror y que me contaran y tal, ya traía en la mente como todo este rollo y me daba más miedo todavía pensar en ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, em, traigo varias cositas a comentar. A No sé ver. si quieran agregar algo más o me sigo para darles también un poquito ahí de información al respecto. Y es que me pareció muy interesante porque es una película que evidentemente pues la podemos catalogar dentro del cine extraterrestre, pero si te pones a analizar un poco más, porque bueno, un contextito más general, todo empieza cuando de repente los hijos de este expadrecito, pues empiezan a notar como unas señales. Ellos tenían una granja, tienen un maizala y de repente empiezan a suceder cosas extrañas. Y lo que me gustó de esa película fue que hay una serie, o te va dando más bien el director una serie como de señales, por eso se llama así la película, que de entrada uno a lo mejor no las nota, ¿no? O sea, la niña tiene un tema ahí con el agua que de repente empieza a dejar vasos de agua por toda la casa. El niño, el hermanito, que es este Rory Culkin, como que él sí está más metido en el rollo extraterrestre si le gusta leer y entonces empiezan a sacar ahí varias teorías, como que cada uno va aportando dentro del mundo de la falta de fe que tenía el padre tras la muerte del esposo, de la esposa, perdón, como que cada uno trata de interpretar, ¿no? Pero están todos en la incertidumbre de que no saben qué está pasando, o sea, por una parte creen que es una invasión militar, otros pues sí creen que son extraterrestres, otros dicen, no, ya se va a acabar el mundo, y al final vas conectando los puntos y todas estas señales que aparentemente en un inicio no tenían como mucho razón de ser, pues se conectan al final, ¿no? Y eso es algo que me parece interesante porque no las dejan ahí al aire. Y otra de las cosas que me parecen interesantes es que precisamente se le da una lectura más como que el tema en sí no son los aliens, ¿no? Sino que es una película sobre fe, sobre cómo llevar el duelo y cómo darle sentido a tu vida, ¿no? Después de un evento trágico como es la muerte de algún ser querido, cómo manejas toda esta cuestión. Y además el mismísimo Himalayan tiene un cameo en la película más adelante, ahí lo cual se me hizo bien Sayamalan. interesante. Vamos, en el podcast le voy a decir Shyamalan. Himalayan, ya saben que me refiero a Shyamalan, ¿no? Para más fácil. Pero bueno, es una película, creo que de las películas de él es una de mis favoritas, la verdad, ¿eh? Entonces, quien no la haya visto, sí véala, porque la verdad está bastante interesante y yo Sí. creo que hasta ahorita, 2026, sí te va a sacar dos, tres sustos de esa película, ¿eh? Sí, sí, fíjate que no es de mis favoritas de él, lo admito, a mí me encantó El Sexto Sentido y Unbreakable, creo que, y sobre todo El Sexto Sentido, creo que es Claro, pues también esas insuperable. son buenísimas. Pero ahí ya jugaba, bueno, siempre ha jugado él, ¿no? Con lo sobrenatural, con lo psicológico, el thriller, pero en Señales me gusta que consigue integrar como este thriller con un discurso, como bien has mencionado, más espiritual. Lo importante en la película es el proceso, ¿no? El giro que tiene después la película. Y eso creo que es muy Sayamalan. Todas sus pelis tienen ese distintivo. Y otra cosa que me gusta de él que siempre evita mostrar demasiado. Es un tipo que construye ahí un terror desde lo que se sugiere, ¿no? Por ejemplo, esta famosa escena del cumpleaños, donde se ve a un alienígena cruzar fugazmente, es un ejemplo perfecto de cómo Sayamaran genera este pánico con lo mínimo, o sea, sin necesitar efectos ahí espectaculares. Y eso me fascina de él y en casi todas las producciones lo suelta de una manera o de otra. Y sobre todo los giros de tuerca que él maneja Mm, siempre me han uf. parecido muy bien, o sea, muy inteligentes. Sí. Porque, o sea, la verdad es que como audiencia te sorprende. De hecho, yo recuerdo que fui a ver Señales porque El Sexto Sentido es así, no la pude ver en el cine. De hecho, o sea, yo también recuerdo haberla rentado en VHS incluso. Sí. Y cuando dijeron que era la nueva película de ese mismo director, dije, bueno, pues algo interesante de tener. Si El Sexto Sentido me había dado miedo, pues yo sabía que pues iba a ser una película que aquí la catalogaban básicamente de terror. Y creo que además
ese contexto que dabas, creo que los 90 fue una muy buena época para todo el tema extraterrestre. Digo, aquí teníamos Tercer Milenio con Jaime Maussan, pero no era el único programa que hablaba de ello. En Azteca 7 había otro programa de cosas sobrenaturales, pero el 70% eran de avistamientos, ovnis, cosas. Exacto. Y me da mucha curiosidad cómo, o sea, Shayalaman, eh, ¿Ves? Will tampoco lo puedo pronunciar. también tenía muy claro que toda la evidencia ovni eran imágenes borrosas, tomas fotográficas ilegibles, ¿no? Cámaras temblorosas ahí de pulso de maraquero. Y esa escena del ovni resume todo lo que nosotros conocíamos de evidencia ovni o sea, lo contuvo en una secuencia de 30 segundos. Y eso a la fecha me parece brillante. Es lo que yo más le reconozco. El final siempre me pareció, o sea, una locura. Pues no me lo esperaba de esa manera. Y creo que eso es lo que le dio a Señales que fuera una película que no envejeciera mal. Porque, digo, las Exacto. películas de Aliens, pues tienen eso, ¿no? Que a veces los avances científicos de la época, hay cosas que como que sí como que sí le ponen una fecha una estampa muy clara del momento en el que se hacen. Y Señales, les decía que la vi hace unos 2, 3 años nuevamente, no la sentí tan vieja, siendo que es una película que tiene más de 20 años. Exacto, exacto. Es lo que les decía. Yo cuando vi la fecha dije, ah, yo pensé que había sido más adelante, no tan atrás. Sí. Y de hecho, agregando lo que dice Will, de que siempre eran evidencias grabadas con un Nokia 3000, era justo o avistamientos de algo en el cielo raro o estos círculos, figuras geométricas que aparecían en cultivos, ¿no? Siempre era eso, que creo que en algún punto alguien salió a desmentir porque unos granjeros dijeron Ujú. que al menos ellos se habían hecho como, se habían encargado, ¿no? De hacer esta parte de las figuras en unos cultivos. No recuerdo en qué país fue, pero bueno, ya después se fue desmeritando. Pero eso pues fue como que lo que cuando tú hablabas del fenómeno ovni, inmediatamente era esta cuestión, ¿no? Y además, pues sí, justo Shyamalan creo que entre estos cambios de tuerca y darle otros giros a la historia, digo, también lo que se me hace bien bonito de las películas es que cada quien le va a dar la interpretación que quiera, ¿no? Y esta en particular se presta precisamente para que o lo ves desde el extremo de la fe o pues ya tomarlo literalmente como una película extraterrestre, ¿no? Y que ya cada quien verá cómo lo hace y sirvió mucho la banda sonora también que metieron de James Newton Ujú. Howard, que le dio también un toque que te tenía así. Precisamente en otra escena que seguramente se acordarán cuando se bajan a resguardar al sótano, que el niño ya le estaba dando un ataque de asma y Mm. como que está parado atrás en unas rejillas y sale la mano ahí de un ¡ah! Y lo agarra o sea, estaban todos en oscuridad. Puta, esa otra escena también fue como cardíaca en el momento de verla, ¿eh? Así como de ¡ah! Y fue precisamente uno de los extraterrestres a quien anteriormente Graham les había mochado ahí los dedos. Pero bueno, como esas podemos discutir mil escenas más. El caso es que es una gran película y pues ya cada quien interpretará, repito, como desde el ente que le apetezca. Sí. Sí, también ya como para concluir, porque ya veo que nos estás cerrando la puerta para señales, Fer. No, 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 les Veo estoy diciendo que que continúen. no, pero ya como punto final, creo que es interesante también ver señales en contraste con War of the Worlds de Spielberg, que también llegó unos años después, como ambas también películas hablan así de invasiones, pero Spielberg siempre ha apostado un poco más por ese espectáculo, al menos en esa película y el caos global. Sayamalan, como que al final todo se quedó en una casa, en una familia, en lo íntimo. Entonces, como señales no trata en este caso de salvar el mundo, sino más bien de recuperar la fe o, bueno, la interpretación que otros quieran darle, ¿no? Como bien mencionaste, que puede ser una metáfora sobre el duelo, aceptación, pero bueno, que es más petit, por llamarlo de Pero una eso es muy manera, de él, siempre lo ha hecho pues así. siempre, Sí. O siempre, sea, siempre pero su justo... casa es el recurso, el espacio íntimo. De hecho, y ya para callarme la boca, acabo de leer un libro de él, que yo no sabía que también Ah, tenía wow. libros y me encantó. Es una en coautoría con Nicholas Sparks, que él lo conocemos de todos mm, estos dramones románticos que nos encantan, como El el diario Diario, de Noah, Sí, ¿no? etcétera. sí, sí. Exacto, sí, que aquí se llamó El Diario de una Pasión, creo. Y es lo mismo, o sea, está
Me llamó la atención porque es un thriller romántico con suspenso, con terror, con cosas sobrenaturales y lo mismo, se desarrolla en un ambiente de una granja, de una casa y bueno, se llama Nunca olvides que te quiero, para aquellos que lo quieran leer, es material perfecto, es una película leída, tal cual. Haz de cuenta que te pasó el guión de una peli y ya, me urge que salga, que creo que sí lo van a hacer, entonces a quienes les interese, vayan a Está buscarlo y la verdad bueno. sí está muy, muy interesante el libro, ¿eh? Y yo me enteré hace poco que también Shyamalan tenía la idea de hacer una trilogía de películas de corte sobrenatural, pero que pasaran en ambientes urbanos. Porque creo que él también tenía esta preocupación de que las ciudades, la modernidad, la tecnología, estaban diluyendo el temor a lo paranormal en la gente. Entonces, tenía planeado hacer una trilogía y resulta que solamente pudo producir, porque él no se quería involucrar como director, quería producir esta trilogía y terminó siendo solamente una película que no recuerdo el nombre, pero trata de personas que se quedan atrapadas en un ascensor y una de ellas es el diablo. Interesante el Órale. planteamiento, es una película muy breve, Ujú. pero todo ocurre en realidad. O sea, bueno, los personajes están atrapados en un elevador. Sin embargo, parte importante de la película es de la gente que está afuera tratando de rescatar a la policía, a la gente, los conocidos de estas personas que están atrapadas. Y bueno, pues como espectador también, pues este juego de, ¿no? De quién es el diablo, una cosa así. No he tenido oportunidad de verla. Yo me enteré porque sigo un blog de cine que hace no mucho habló de esto. Seguramente por ahí estará en internet. No creo que sea una película muy Se difícil de... llama La trampa del mal. Ah, La trampa del mal. Bueno, pues Ujú. seguramente ya, por ser él, o sea, solamente porque está producida por él, seguramente está fácil de conseguir. Pero siempre me ha gustado mucho eso de él. O sea, como que sí le gusta jugar con estas cosas de creencias. O sea, no tanto como de posesiones ni así. O sea, poner al diablo como un Exacto. personaje, y esas cosas que nos hacen como dudar de todo conocimiento, me gusta mucho de él. Sí, sí, a mí también me gusta bastante eso de él y también su hija, que también ha incursionado en el cine, y Shanna Knight Sayamalan también, que ella, ves que Sayamalan fue productor de Servant, pues la hija también dirigió varios capítulos y luego su Es debut como verdad. directora, ajá, justo, Gran serie y también. De que sí, están atrapados en el también, bosque, ¿no? ¿Cómo se llama? sí, The La de Watchers. The Village. Watchers, The The Watchers. Watchers es la de la hija, que fue su debut como Ajá. directora, que trabaja Dakota Fanning, que también me entretuvo muchísimo, sí. Y se nota muchísimo que hay ecos ahí Su del mano. estilo de, Sí, de su padre, o sea, por supuesto, mucho. siempre es aislamiento, tensión, lo desconocido, Dentro de una eh, casa también. un plot al final, o sea, igual, pero es cierto, a mí también me gusta eso de él, lo que comentas, Willy. Hay otra, creo que se llama The Old o algo así, que trabaja Gael García Ah, Bernal, que van sí, como a una claro, sí, sí, isla. sí, están en la isla, por Se supuesto. llama, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó. Algo Sí, Sí. es cierto. Pero Es sí la era como algo de de old, que van envejeciendo, Ajá, ¿no? van que van envejeciendo. envejeciendo. También me Esa fue muy encantó. buena. Que trabaja la niña de Jojo Rabbit, también ella, que se me ha Sí, olvidado y su yo sí nombre. prefiero a él fíjate que yo, The Watchers a mí casi no me gustó, me costó mucho trabajo verla. Ahí sí esa sí para que veas sí la sentí muy, muy, muy jalada de los pelos. Me llamó la atención por ella, pero bueno, tiendo yo siempre a descartar el talento, ¿no? Como de Nepo Baby últimamente, pero decidí darle una oportunidad porque la verdad es que al padre sincero, uno de mis directores, o sea, me gusta mucho, no está en mi top 10 pero lo respeto muchísimo como director y dije, Ujú. bueno, pues algo le habrá robado al padre. No me parece mala, pero sí siento que pues le falta mucho para estar siquiera a la mitad del talento de su padre. Bueno, The Watcher es una película que yo catalogaría como dominguera, o sea, vela en tu casa, ¿no? Y mientras haces cualquier otra cosa. Pero, o sea, no digo que sea mala, pero a mí sí me costó trabajo comprarme la trama. ¿En Pero bueno, serio? sí, 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 un poco, pero pues igual y no fue mi género, yo qué sé. No, Pero no me no parece es de las mala. Creo que está mejores. en HBO Max, una cosa así, ¿no? Una cosa así, Sí, está creo muy que fácil están de ver. Está muy sí, fácil. están en HBO. A mí sí me encantó. A ver, la premisa es un poco densa, ¿no? Ahí que se pierde en un bosque en Irlanda. O sea, de entrada sí te parece como un poco coñazo. Dices tú, "Uf, va a ser la típica Pero es que eso fue película lo que dio densa". Y más luego mete miedo. todo este tema también de las hadas.
Sí, sí, y sí. demás. A mí me mantuvo en tensión todo el tiempo, ¿eh? Y ahí en esa casa con esa gente tan rara, luego los tipos que venían ahí a la cabaña, Sí, no, ostras, maneja bien sí, la atención, de hecho, eso sí, sí, sí se lo reconozco. Pero más sí. bien siento que ya, como que al final dije como de, bueno, ya justo, o sea, ya nos faltaban los ovnis, ¿no? Y llegaron bailando el Hubiera cha-cha-cha y dije, estado ya, por Sí. genial. favor, ya. Como Oigan, de, se quiso llama Cado meter Lake, tanto, la que yo qué sé. decían. Ah, ok. ¿Cuál? La de ¿La de los viejos? Sí, ¿No se los llama horrores de Viejos, de Cado hecho? Lake. O a Ah, ver, ya lo estoy. no. No, Es que no, no no, me sale con la de ninguna. Sayamalan. No, no, se llama Viejos, según yo. Bueno, o The Old o algo O así. no Sí, sé o si sea, está No mal la en español creo que traducción, le pusieron pero. viejos. Ujú. Sí, mira, aquí está, en inglés se llama old. Ah, mira. Bueno, creo que le Ah, pusieron ya. tiempo también, ¿eh? Ah, wow. Ok. A ver. Bueno, esa, súper Bueno, recomendada. Creo que también está en sí. HBO Max. Mira, sí, viejos en Hispanoamérica y tiempo en España. Ah, bueno. Sí, porque ya vi el ¿Cómo póster no? Siempre que... yendo a Sí, la contraria. porque aparte en el ¿Cómo póster de no? España dice la mente detrás del sexto sentido y múltiple, que obviamente Oh. aquí se llamó fragmentado, ¿no? Sí, No claro. sabía que le habían puesto múltiple. Yo tampoco, Ay, no me Fíjate tenía. que encanta. ni, Es horroroso, me encanta como el meme. Es feísimo, me encanta. Fíjate que ni Múltiple yo se sabía, pasaron. ¿eh? Ni yo sabía que le habían puesto múltiple. Yo creo que esos son fake news. Esos son Está Berry, el no fake póster sabía. news ahí. oficial, ¿eh? No, te lo juro que yo lo conocí siempre como fragmentado. Sí, sí, sí. Me Son fake encanta. news como lo de Joker, como lo del bromas. El jajajas, el El jajajas. ja, 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 ja. No, no sé qué creer, ¿eh? Yo creo que sí le pusieron, sí los veo capaces de ponerle el múltiples. O sea, O sea, sí. estoy justo, a ver, estoy compartiendo. Este es el póster que yo encontré oficial de la película en España, que es justo el que dice tiempo, porque aquí se llamó Viejos. Y ahí viene la referencia, ¿eh? O sea, esto no parece ser un fake news. O le pasaron mal el dato a los que hicieron Yo creo que el Le pasaron becario mal se el dato. equivocó, ¿eh? Eso Se es. equivocó el becario. el becario. Oigan, otra Pedazo que de me gazapo eso. pelucearon, una que me pelucearon mucho de él y a mí sí me gustó, me entretuvo, fue la de The Village, la villa o el bosque, no sé Ah, cómo le yo pusieron no vi aquí. The Ay, no Village. la vi tampoco. Esa estuvo bastante entretenida, ¿eh? Y también juega bastante con tu cabecita. Está O sea, sí, pendiente, lo voy a la anotar. bruja de Witch es un poquito como... tiene un algo, un deje de eso, pero bueno, Ok. tiene varias ahí buenas. Entonces, Anotadísima. anótenselas, se hagan un maratón del Himalayan para que pasen un buen rato. Eso es. Ay, Bueno, y no, del no, no, no. Himalayan, ¿a dónde Del pasamos? Himalayan. Del Himalayan ya nos vamos a temas un poquito más amigables, con un peliculón, que ese ya se lo vamos a dejar a Mary, y es nada más y nada menos que Mary ET, como dicen en España, ET, el E.T. extraterrestre o E.T. Una de mis películas favoritas de la vida que, oye, ya es del 82. Ya. Yo también pensé que la había visto hace poco, ¿sabes? A ver, Ay, que la he visto ay. muchas. María, la quinceañera. Drew Barrymore hace nada que estaba así, ¿no? O sea, Drew casi. Barrymore, exacto. Te pasaste. Drew Barrymore y yo, no, sí. No, la he visto un montón de veces, pero tío, ahora que vi la fecha dije, del 82, bueno, yo no había nacido de aquel entonces, eso sí doy Yo creo fe, que En nadie de fin, que esta sala Mary no había habíamos llegado a este nacido. mundo, no, nadie de tampoco esta me sala tocó en había el nacido. cine a mí. Pero, wow, no, qué peliculón, la verdad, esta es mi película favorita de Steven Spielberg. Y aquí entra uno de los datos más fascinantes que estaba leyendo ahora que nos estábamos preparando para el podcast, el origen de la película. Que E.T. va a ser algo completamente distinto. O sea, tras el éxito de Close Encounters of the Third Kind, el estudio quería hacer una secuela, pero de terror. Y Spielberg decía que no le convencía nada y tal, pero de ahí nace un primer tratamiento que se llamaba Night Skies, que está inspirado en el caso real de Kelly Hopkinsville, o como se pronuncia, donde una familia aseguraba haber sido atacada por criaturas extraterrestres. Entonces, en primera instancia, el proyecto tenía un tono de terror,
con criaturas hostiles asediando una granja y se hablaba de nombres ya como Top Hooper, el de la matanza de Texas, y Rick Baker, pero al final se dio un giro y no. Al final es una peli muy tierna y nada de terror. Pero sí, Spielberg buscaba algo más íntimo y emocional y fue cuando junto a esta guionista Melissa Mattinson transformó esa historia en algo completamente distinto, que es la Wow. relación entre este niño Elliot y un ser alienígena adorado, bondadoso y que lo amo. E.T. Y sí, y que también canalizó, estaba pasando Spielberg por el proceso de divorcio de los padres y bueno, es algo que impregna en toda la película. Para los que no hayan visto E.T., que me parece imposible que alguien no haya visto la película, pero bueno, Quienes vivan en las voy a dar, cavernas. exacto, pero voy a dar brevemente el argumento, que es este extraterrestre que queda abandonado en la Tierra y lo encuentra Elliot, interpretado por Henry Thomas, que es un niño bastante solitario, ay, perdón, que vive con su madre y sus hermanos en un hogar pues que está bastante quebrado. Y bueno, pues la relación entre Elliot y ET pues ya no es casi de amistad, es una relación simbiótica, tiene una conexión emocional y física que convierte la narrativa en algo, en algo mucho más profundo. Y ambos protagonistas, por eso se hacen tan amiguitos, están de alguna manera perdidos. ET en la Tierra y la verdad en una casa y en un hogar bajo la mano de Dios, estos niños. Y antes de seguir ahondando en escenas y en esta conexión, sobre todo que tiene Elliot con ET, con E.T., quiero preguntaros cuál fue la primera impresión al ver esta película. O sea, si recordáis lo primero que se os pasó por la cabeza. Entrando a la Eh, taquilla. pues, yo la vi en estos ciclos que hacía el Canal 5 de cine permanencia voluntaria de los sábados. Porque de hecho el bloque regularmente era E.T., Encuentros cercanos del tercer tipo y otra más fuerte al final, ya por la noche. Tiburón, ¿no? Para cerrar con Spielberg Regularmente era fuerte. Terror bajo la tierra, la de Tremors. Mm, Ese era más o sí. menos el acomodo de las películas y la verdad es que E.T., yo me acuerdo que a mi mamá como que no le gustaba, que como que luego era como de, ay, no, como una película de un extraterrestre, ¿no? No les vaya a dar miedo a los niños. Pero creo que yo desde la primera vez que la vi nunca sentí que fuera una película que me fuera a dar miedo, todo lo contrario, eso me pareció una película entrañable. Y pues digo, yo la vi más bien como una película de aventuras, ¿no? Como que siento que al principio no para mí el tema no era que fuera E.T. un marciano, no era como un amigo raro, más que un ser de otro mundo. Pero siempre me pareció una muy buena película y creo que, digo, se convirtió en el emblema de la productora Amblin, ¿no? O sea, Ujú. así de grande y de inmediato un clásico instantáneo entrañable, bonita, pues de hecho a mí también me costó como tiempo recordar que era Drew Barrymore, la niña que protagoniza esta Ujú. película, porque digo, Drew Barrymore, yo más bien me acuerdo de ella ya, o sea, es que desde que la conozco ya era adicta a algo, ¿no? Y creo que tenía 12 años. Entonces como que de Ay, repente güey. dije, ¿cómo que Drew? Ah, es verdad, era Drew Barrymore, la niña que sale en E.T. Y pues eso, la verdad, y además es una película que yo también recuerdo mucho verla siempre como promocionándola en los videocentros, en los blogs, en el Blockbuster. Siempre tenían ahí un póster, un afiche, un algo de E.T. porque es una película que es sinónimo de cine, ¿no? O sea, cualquier cafetería temática o algo que quiera así, seguramente tiene un afiche de E.T. porque es equivalente a cine, así, a ese nivel está esa película. Cultura popular, exactamente, Totalmente. ¿no? Y la Sí, escena siempre era como esta, donde van ya en la bicicleta como agarrando la bici vuelo, ¿no? sobre Y la el luna. Inti Claro. así. Sí, o sea, como que es una de las icónicas. Pero yo también la vi en Canal 5 y recuerdo haber llorado bastante, de hecho. Sí, Me sí, sí. conmovió mucho a nivel de llorar, porque a mí todas estas pelis donde hay una separación o hay alguna mascotita o algo, digo, no quiero decir que fue su Sí. mascota, pero donde hay algo, porque no sé cómo catalogarlo, pues su amiguito me partió el corazón, pero la disfruté mucho, la volví a ver, no hace poco, pero tampoco hace muchísimo, como unos 5 años más o menos, poquito más, y volví a llorar, ¿eh? O sea, y la voy a ver ahorita y voy a volver a llorar, pero me pareció muy bonita y cuando estuve releyendo un poco también acerca como de lo que hay detrás,
me sentí muy identificada con Spielberg y dije, ah, mira, porque adicional a lo que ya comentó esta Mary, como que justo él quería que fuera una cuestión no tanto de extraterrestre en plan no quiero dar miedo, sino como una cuestión de, como que él se espejeó, ¿no? Por cuestiones familiares y él comentaba también que pues tuvo amigos imaginarios en su infancia porque sus padres se divorciaron, entonces él tenía como mucho tiempo solo y desarrolló esta cuestión de amigos imaginarios que yo también tuve y dije, ay, Spielberg, no estás solo. Entonces me pareció como muy bonito ese dato y él mismo lo dijo en alguna de sus entrevistas respecto a la peli que cuando eres niño, pues los adultos prácticamente no te ven, ¿no? Y creo que eso se ve mucho en la película también, casi no vemos las caras de los adultos, o sea, las vemos muy rápido y siempre estamos como enfocados en los niños, en la aventura de los niños, ¿no? En todo este recorrido de encontrar a E.T., de esconderlo, de querer ayudarlo, o sea, me pareció una relación muy bonita de ver cómo Elliot estaba pues prácticamente, o sea, solo en el sentido de nadie lo escuchaba, sus hermanos mayores prácticamente lo bulleaban. Cuestiones que todos hemos vivido siendo el hermano menor, ¿no? Que fue ahí donde en una de las escenas al inicio lo mandan allá afuera por a recoger la pizza o ya no me acuerdo qué era, y fue donde él encuentra a E.T. allá afuera, ¿no? Entonces, como que de venir de este plano emocional donde él se sentía muy solo y encuentra a otro ser que viene de otra galaxia, digamos, que también pues se quedó solo a la deriva, los dos conectan y hacen una amistad como súper bonita, muy entrañable. Entonces, me pareció una metáfora muy, muy bonita, ¿no? Como que los dos Sí. en su plano emocional distante, o sea, faltante más bien como ese cariño, encuentran esta relación y se proyecta muy, muy bonito en los dos, ¿no? Sí, es que es una película que si yo pudiera definir, porque a mí también me devastó por dentro, creo que ahí justo Steven Spielberg sin duda cumplió su cometido de decir yo no quiero hacer una película de terror, quiero hacer una peli mucho más íntima, mucho más sentimental, vamos, lo consiguió con creces, porque de verdad, como dices, da igual las veces que veas E.T., vas a llorar, pero yo tengo una sensación con esa película de que la he visto mil veces, como digo, y cuando la pongo, aunque la esté viendo, en ese momento que la estoy viendo, ya la extraño. Te deja como una nostalgia permanente. E.T. Y eso me pasa con esa película, que siempre que la recuerdo, me conmueve, me sigue conmoviendo y está muy fuerte ese sentimiento, porque hay películas que te conmueven la vida, pero bueno, cuando las ves ya tres, cuatro veces, pues ya está. Pero con E.T. me pasa eso, de que no quiero que se termine. Es, No, y es está muy bien. La extraño. verdad es que fue de esa época en la que estas como aventuras de niños y sobre todo Spielberg Ujú. que era muy bueno con eso, ¿no? Digo, en los 80 teníamos Sí. a los Goonies. O sea, como que tenemos toda esta como cine de aventura tipo coming of age, pero de cosas muy relacionadas a la fantasía. Me pasa lo mismo con E.T., o sea, yo coincido totalmente. Me remonta a esa época en la que veía yo las películas en Canal 5 y siempre siento, pues es una película que pues sí está clavada en mi memoria, o sea, no hay manera de que yo no la asocie a esa etapa de mi vida, de cuando era niño y que definitivamente me hubiera gustado vivir una aventura como la de los protagonistas de E.T. Y eso, yo tengo pendiente volverla a ver, yo creo que tiene... No sé, yo la última vez que la volví a ver completa estaba, yo creo que en la universidad, o sea, tiene ya Ujú. mucho tiempo que la vi, yo creo que irá por unos más de 15 años que tuve oportunidad de verla otra vez. Me gustaría volverla a ver, porque pues sí, es una de esas que además se te van como agua, ¿no? O sea, es una película Sí, que están tan te bien las contadas que gozas. además seguramente dura 80 minutos, una cosa así como las películas de fantasía de su época. Porque está muy bien todo E.T., o sea, bien dirigida, bien actuada, la historia es espectacular todo muy bien con E.T., o sea, de verdad, un clásico definitivo. Sí, y justo ese paralelismo que comenté yo al inicio, que tienen esa conexión que tienen el uno con el otro, ¿no? Que Sí. E.T. no puede volver a casa, el otro siente que su casa ya no es completa, o sea, no sé si se acuerdan, y hay momentos también simpaticones en la película cuando E.T. se emborracha, Sí, que ¿se acuerdan? sí. Sí. Sí, que está explorando ahí la casa mientras Elliot estaba en el colegio, ¿no? Y luego Elliot empieza a sentir también ese Y se mismo empiezan a estado emborrachar. ahí, Esa ajá. embriaguez.
Exacto, sin entender por qué. Eso me encantó, que terminó besando a una niña también. Ay, y sale, se van a acordar antes las clásicas escenas románticas de beso y luego le enfocan el pie a la niña y levanta la patita así después Ya del sé. beso. O sea, siempre hacen eso, no sé por qué hacían eso siempre. El clásico, ay, levanto la patita. Oye, Sí, cuando la es hermanita verdad. lo disfraza de mujer, me encanta. Ay, también, Con la Tú tienes peluca el clasicazo. Funko de eso, ¿no? No, tengo el de la bicicleta. de la Ah, bici. ya, el Ah, qué clásico. chido. Y fíjate que yo Sí. recuerdo lo horrorizado de quedé cuando ya se empieza a poner mal y está como Ay, gris, así no, como hecho Ay, no, pasa, no, no, sí. no, no, horrible. no, no. Uy, no, esa escena yo también me Sí. quedé como de, ¿qué está pasando aquí, no? Este pobre se va a morir o qué le No, ya desde pasa. ahí lloras. Sí, no, claro. Sí, ya. Y de hecho, me estaba acordando ahorita que, claro, que otra escena clásica es la del dedo. O sea, que es Ujú. Por algo que han parodiado supuesto. hasta así ad nauseam en todos lados, series, películas, momentos de la vida. O sea, o sea, de que, no, hasta la Capilla Sixtina le han puesto también ahí, Es ¿no? cierto. Con el dedito, los Animaniacs. O sea, por todos lados está esa referencia del dedo tocándose con el niño E.T. con el... Phone Home. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo lo decían en México? Porque en España era teléfono, mi casa. Pues creo que igual, Igual ¿eh? Porque yo recuerdo que también. Ok. era E.T., ajá, llamar a Casa. casa, así tal cual, ujú, Sí. tal cual. Exacto. Oigan, que No estaba era. leyendo un dato. Ostras, buenísimo. Sí, no, o sea, que leí un dato que me reí mucho. No sé si sea cierto, pero entre las curiosidades de la peli es que no puedo dejar de reírme. Sobre el origen de la cara o cómo surgió la idea para recrear la cara de E.T. No sé si han leído ustedes que se basaron en, o se inspiraron más bien en tres cosas o tres personajes. Uno es Carl Sandburg, googleenlo si no saben quién es, fue un poeta y novelista estadounidense de hace rato, ahorita se los pongo ahí, Carl Sandburg, Albert Einstein y un pug. Me mató con lo del pug, güey. O sea, dije, y si Yo dije, googlean a estos señores, dice, sí es cierto, sí se parecen. yo iba a pedir adivinar porque dije, seguramente tiene algo que ver con un pug por los ojos. Totalmente, totalmente. Fue la inspiración para hacer la cara de Y E.T. las arruguitas aquí. Sí, 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 sí. sí, sí. Un hocico Wow, choncho. qué Ostras, chido. datazo ese. Eso no lo sabía. Buenísimo dato ese. En la edición vamos a ver si les podemos dejar, o sea, justo la Sí, sí, comparativa de lo Carl vamos a Sandburg, poner. Albert Einstein y el Pug para que todos puedan Hay que hacer ahí ponerlo, su... por supuesto. Me Su encanta. comparación. Sí. Oye, no, pero es verdad eso de teléfono, mi casa. Qué bárbaro, ¿no? O sea, yo, vamos, me lo recuerdo como si lo hubiera visto hoy, porque, o sea, lo que me parece que, además de ser una frase memorable, es esa necesidad vital, ¿no? Y también que E.T. no quiere contactar por curiosidad científica, quiere volver a su casa, porque el pobre no pertenece a ese mundo. Y lo fuerte de aquí es que Elliot lo entiende. Aunque lo adore y quiere que se quede con él entiende ese sentimiento. Y es Elliot está físicamente en su casa, pero también está igual de desubicado emocionalmente que él. Y de hecho hay una escena muy significativa cuando habla de su padre, de cómo se fue a México y ya no volvió. Y ese abandono también resuena directamente con la situación de ET. Wow. Sí. Sí, no, y aparte, justo, Ujú, o sea, ya cuando la escena final, ahorita recordando un poco eso que decías, o sea, como que se ve este avance en Elliot, ¿no? Y sin tener que ser un adulto, o sea, ujú. regresamos, son niños y los niños tienen mucho que enseñarnos también. Entonces, de ese abandono emocional y bueno, y físico también, porque no existía la figura del papá, ya cuando se está subiendo E.T., o más bien Ay, antes de sí. subirse a la nave E.T., que le toca con su dedito en la cabeza y le dice, yo estaré aquí siempre, o Ay, algo así, sí. ¿no? Como siempre. O sea, como también la alusión a decir, ¿sabes qué? Hay relaciones, hay personas que por más que queremos que no se vayan o no se acaben, pues todo llega a un final, ¿no? Pero como que te da a entender un poco de la manera en lo que eso sigue vivo es en los recuerdos, ¿no? Y justo Iti le dice, Claro. yo estaré aquí siempre. Entonces me hizo bien, bien bonito ese final y por supuesto que seguía llorando como una desgraciada yo. Pues es que sí, digo, no lo integra en su alma y en Exacto, su corazón. exacto, y ahí lo llevará siempre. Igual que yo. Vamos. Sí. Es que tiene todo lo de la cultura pop esa película y tiene todos los elementos nostálgicos que cualquier millennial ahorita si nos preguntan, por supuesto que E.T. marcó
a muchas generaciones, me atrevería a decir yo, ¿eh? O sea, una cuestión fuerte. Y de hecho también estuve leyendo por ahí que para rodarlas, o más bien sí, para hacer el rodaje, Spielberg como que hizo todo en un orden cronológico para que no se perdieran como las escenas emocionales de los niños, ¿no? O sea, como que Mm. agarrarlas en tiempo real cómo iban evolucionando. Y pues creo que eso le dio un toque más genuino, ¿no? A lo que estuvimos viendo en la película. Oye, y la banda sonora también es una maravilla de E.T. de John Williams, ¿eh? Que es uno de los compositores más, bueno, de mis Sí, favoritos, por supuesto, la Ujú. por verdad. Y bueno, supuesto. ya con Spielberg ha trabajado un montón, ¿no? Según yo, en Tiburón, Indiana Jones, Jurassic Park, Sí, sí, sí. Imagínate. pero la música de E.T. eh, sí es algo mucho más emocional, o sea, que también es inolvidable. Totalmente. Y la voz, ahorita que ya les di del origen de la cara, la voz fue recreada por una señora, Pat Welsh, que sería como el equivalente a la tía Selma de los Simpson, porque es una Ok. mujer que fumaba muchísimo. Entonces estuvieron haciendo varias pruebas de voces, incluso con el mismo Spielberg, ¿eh? Entonces, o sea, como que castearon a varias gentes hasta que dieron con esta señora, porque tenía, o sea, su voz era un sonido súper áspero, y dijeron, ya, contratadísima señora Pat Welch, usted se queda aquí. Wow. Se fumaba no Sí, sé sí, es verdad que cuántas Este, pastillas al día la tenía voz de señora. fumador sí. Sí, el sí, ET, sí, con sí. efisema ya, sí. Como la tía Selma, tal cual. Ay, Oye, no. sí. Oye, pero Oye. John Williams también hizo La Guerra de las Galaxias, que es Ah, uno claro, de mis es temas favoritos. cierto. De Es favoritos. cierto. Es cierto. Hay que hacer una playlist ya que hagamos la de Seriamente Cine, pero hay que poner también todas estas canciones porque de verdad que sí. Sí. La música de todas estas películas merece muchísimo la pena. Yo las suelo poner cuando tengo días así, ya saben, de íntimos, de reflexión. Ella en película, ella en su Ella cabeza en recreando una películas, sí, sí. película, sí. Así como la de This Is Us, que salió, güey, salió en mi wrap up de Ah, Spotify. wow. Por supuesto. De repente sí me pongo a escuchar estas Ay, de pero estas ya no se películas, hacen pues son bandas preciosas. sonoras así. No se hacen así, no se No, hacen ya no. así. Ya no son Coincido. estas cosas de No, antes, oye, o no. sea, que Ahora ya te es todo más popular, trasladan, sí. comercialón. Más tiktokero, ¿no? Como más para catchy, para Sí, agarrar al público, pero ya no se sí. hacen estas obras de arte, caray. No, ya no está Ennio Morricone, también se acuerdan, Sí. buenísimo también. O sea, De hecho, él cuando venía a México Sí, llena Auditorio Nacional. Bueno, llenaba Auditorio Nacional, ese Ennio Morricone, la verdad. puf, a mí me fascina sí, él. sí, sí, Co- los Tiene Hans la de Zimmer, todos estos. Gladiator también, ¿no? Es de Ennio Morricone, qué barbaridad. Oh, también otro genio. Ujú, Y de sí, hecho, el que ahora lo relevó, que se llama, ¿cómo se llama? Macchiato Musacchio. Este. O Giacchino, se apellida el nuevo que hace también muchas de las bandas sonoras de Pixar y demás. Michael mm, Giacchino se llama, también muy bueno, ¿eh? Él, ojalá también pronto venga a estos espectáculos que luego hacen. Otro genio de ojalá, las bandas sonoras. Ya, ojalá. estaría padrísimo escucharlos. Sí, 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 necesitamos Sí. Y más de hecho, eventos culturales de ese tipo a ya. Hans Zimmer le encanta venir a México, pero no a dar conciertos. Viene Él a me dar como, encanta, sí, a A Hans dar clases comernos. Zimmer, magistrales, al Festival de Guanajuato le encanta venir a Hans me Zimmer y eso, pero encanta. sí, Sí, otro, Que sí, es Hans sí. Zimmer, espectacular. dije, me confundí, él es el de Gladiator, ¿no? Hans Ah, Zimmer, puede me ser, confundí sí. porque dije Ennio Morricone, no, Dijiste Ennio Morricone, Morricone. Ujú. él tiene La Misión y no sé cuántas más también, que la de La Misión es buenísima, la banda, según yo esa sí es de Ennio Morricone, me corrijo, es que ya tengo a todos estos John Williams, Hans Zimmer, Ennio Morricone, todos me encantan, pero ya, perdón por ese mistake ahí al inicio, Sí, fe de Todos ratas. nos fe de equivocamos. ratas, Fe de exacto. ratas. Pones unas ratitas ahí corriendo. Oye, Ay, pues tremendo, bueno, tremendo peliculón y de aquí Sí, vamos a sí, dar un sí. salto cuántico porque la que nos uf. trae Will está, bueno, para desquiciarse, Sí, 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 prepárense porque hoy sí cerramos con broche de oro. con broche de oro. Y pues yo traigo a la mesa una de las películas que más me desconcertaron en su momento. Y pues digo, estoy hablando de Mars Attacks, Marcianos al ataque, como le pusieron aquí no sé si tuvo otro nombre en España, espero que no. Seguro sí, ahorita lo voy a buscar. Creo que no, también Pero se llamaba así. Marcianos al ataque, tal cual, o le dejaron Mars Attacks, A o ver, cómo era, sí. Estoy ahorita te, googleando, ¿eh? a ver, Sí, vamos googlea a tú. poner el dato. Pues la verdad es que, o sea, Mars Attacks, yo recuerdo que cuando a ver, se estrenó en 1996,
insisto, era una década en la que ya estaban abundando mucho las películas sobre invasiones extraterrestres. Y yo recuerdo que cuando salió, digo, no la pude yo ver al cine, es una película que era clasificación B y yo no cumplía ni los 10 años cuando se estrenó Marcianos al Ataque, pero me llamó mucho la atención que fue una película que dirigió Tim Burton, ¿no? Y de hecho, a Ujú. ver, una de mis películas favoritas de la vida es Beetlejuice, y yo dije, el señor que hizo Mm. Beetlejuice tiene que entregar algo, pero muy, muy cabrón. Y yo recuerdo que cuando rentamos Marcianos al Ataque, la odiamos, todos la odiamos, o sea, fue un poco el backlash, como que yo no podía entender de por qué, a ver, es una película que trata de unos marcianos muy simpáticos que llegan a invadir Los la Tierra, tal simpáticos, no cual. sé. Bueno, ¿no? Llegan a invadir la Tierra y de hecho llegan a Washington, a Nueva York, a Las Vegas, y en el Inter tenemos a el drama que están viviendo tres familias, un boxeador, no me acuerdo que eran una viejita en un asilo, en fin, ¿no? Y pues digo, vemos la invasión a través de las historias que nos van contando estas personas, incluida la de unos científicos y el presidente de los Estados Unidos. Todos estos interpretados por un elenco que de verdad no tenía desperdicio, que va desde Jack Nicholson, Pierce Brosnan, Glenn Close, Sarah Jessica Parker, Danny DeVito, Michael J. Fox, Martin Short. Sale el mismo Tom Jones, del mismo Natalie Ujú. Portman. O sea, vamos, en fin. Yo recuerdo cuando vi el elenco, yo dije, este va a ser, pero de verdad, es la película con la que vamos a cerrar el milenio, ¿no? Sí, Ya sí. de aquí no puede haber nada más espectacular que Marcianos al Ataque. Y vaya mi sorpresa cuando me di cuenta que al final, o sea, no iba ni la mitad de la película y la mitad de estos personajes que dije ya estaban muertos en la película. No lo podía creer yo, entonces como que yo dije, ¿qué está pasando? Como que me sentía, pues eso, como incómodo, que dije, no, no puede ser que esto le haya pasado a los protagonistas, al que acaba de ser James Bond, termina ahí pegado al cuerpo de un chihuahua, vamos, o sea, como que dije, ¿qué es esto? Entonces, pues es que aquí la verdad, como decía nuestro cabecita de algodón, fuera máscaras, yo de buenas a primeras no me gustó nada Marcianos al Ataque. Y no fue sino hasta creo que la secundaria, la prepa que la vi con mis amigos, que dije, qué buena película. O sea, es que me caí en cuenta que en realidad era una sátira, ¿no? Pero es que, digo, yo Mm. venía de ver El Día de la Independencia, que es así que la vi en el cine, una película que se toma demasiado en serio tal vez a sí misma y la manera en la que contraataca a la Tierra y en este caso a Estados Unidos, a los marcianos. Y dije, no, pues claro, o sea, y de hecho me clavé muchísimo en como leer o ilustrarme más acerca de Marcianos al Ataque. ¿Por qué? Pues una película que parecería una auténtica anomalía dentro de la carrera de Tim Burton como director. Pues Ujú. al contrario, yo creo que ahorita es como o sea, casi que la joya de la corona de Tim Burton. Después de ver las cosas que ha hecho, digo, esto sí me parece como de, bueno, ya fue el pináculo de la carrera de Tim Burton. Siento que lo admiro mucho, pero no me ha terminado de convencer lo más reciente que ha hecho Tim Burton. Pero es que Mars Attacks ahora la vi hace algún tiempo y pues después de que la vi ya con otros ojos en la preparatoria y la volví a ver algún tiempo en la carrera o por ahí habrá sido, pero también tiene otra película que tiene más de 10 años que no veo. Qué buena película. Digo, los efectos especiales tal vez sea de donde más coge una película que depende completamente de un CGI, ¿no? Muy Ujú. rudimentario y de unos efectos especiales que sin embargo no caen mal, la verdad, porque sí entiende, como que se entiende que es también como una parodia de estas películas serie B de extraterrestres, ¿no? Como de Plan 9 del espacio exterior y cosas por el estilo. Pero siempre desde que me enteré o recordé que la película se estrenó el mismo año que el Día de la Independencia, pues vaya contraste, ¿no? O sea, es como si hubiéramos tenido Señales y Scary Movie 3, ¿no? O sea, me pasó ese mismo efecto que tenías como la que se tomaba muy en serio y la que llegaba de Sí. verdad, pero a patear el pesebre al género de invasión extraterrestre. A mí me parece una película esta sí es la auténtica definición de cine de culto, una película que en su estreno fue un fracaso en taquilla, o sea, en Estados Unidos recaudó 33 millones de los 80 originalmente que habían costado, más los 20 de marketing, es una película que había costado 100 millones de dólares y que recaudó 40, ya viéndonos bien, pero que le fue muy bien en Europa y en América Latina y el consenso era, ¿a quién no le gusta una película en Claro. donde se caguen encima de Estados Unidos? O sea, Exactamente. Es que por eso en Estados Unidos no tuvo éxito, o sea, porque es una crítica al poder, a la política y a la estupidez humana. tal Así, cual.
Fue lo que más me gustó, eso, esa sátira sobre cómo la humanidad se autodestruye incluso sin ayuda Sí. extraterrestre. Es que es eso al final, o sea, la película construye esta crítica al poder desde el ridículo absoluto de las instituciones. O sea, el presidente de Estados Unidos que lo interpreta era Jack Nicholson, Jack ¿verdad? Nicholson, sí. Que lo interpretaba, insiste en que los marcianos vienen en son de paz, incluso cuando ya han demostrado lo contrario, que van a destruir todo y no quieren dejar títere con cabeza, y el tío insiste en que quieren la paz, por favor. O sea, ¿te acuerdas? Hay esta escena clave cuando los extraterrestres llegan por primera vez y que todo está preparado ahí con un evento, el gran evento diplomático, con palomas blancas. ¿No? O sea, la música solemne, estos discursos cuidadosamente redactados, políticamente correctos. O sea, es literalmente una puesta en escena del poder político intentando controlar el relato. Y en segundos los marcianos, ¡pum! Sí, Rompe con esa ilusión, vaporizando a todos sin ningún tipo de negociación. O sea, es una burla directa también de la ingenuidad política, entre comillas, porque muchos van de ingenuos y son lo peor, pero ya esa necesidad también de mantener la apariencia de en control, incluso cuando todo se está desmoronando, que eso es lo que más coraje me da de los políticos. Yo creo que el mundo está hecho un caos, estamos en lo peor y todo está bajo control. Y exacto. ahorita se Sí. podría hacer la parte 2 de esa película, ¿eh? Con todo lo que está Hombre, ¿cómo pasando. O estamos? sea, y ya Ujú. sin etiquetarla de sátira, porque creo que ya vivimos en una sátira ya per se, ¿no? O sea, como que ya estamos viviendo en un mundo en donde ya la tragedia es el pan de cada día y la sátira y el humor negro y todo, pero esta peli yo no la volví a ver, ¿eh? Esta yo la vi hace mucho y no la he vuelto a revisitar. Y ya me dio otra vez FOMO como de para volver a reírme, porque es verdad que era un sinsentido toda la película. O sea, desde cómo desde cómo la figura de los extraterrestres la planteaba, ¿no? Porque no era como el marcianito ideal, que creo que de hecho la película, o más bien para hacer la figura de los extraterrestres, se basaron en, o se inspiraron en unas cartas que se coleccionaban por ahí en los años 60, que creo que incluso las dejaron y las descontinuaron, porque eran muy grotescas, o sea, eran muy explícitas de que salían los marcianos ahí, mutilando gente y no sé qué, o sea, Ay, imágenes muy caray. grotescas, ¿no? Y entonces las sacaron de continuidad y ya después fue que creo que Warner las compró para, o sea, los derechos para hacer la película. Y pues nos entregaron esta cosa sin sentido que vemos, que como bien dice Will, ¿no? En su momento creo que ese fue el feeling general, como que todo el mundo dijo, ¿cómo nos entrega esta cochinada Tim Burton, ¿no? Prácticamente, o sea, ¿qué estamos viendo? Que sí era mucho y él lo ha dejado en claro que pues es un tipo homenaje a estas pelis de bajo presupuesto, ¿no? Porque en los 50, pues, ¿qué efectos había, no? O sea, si nos ponemos a ver pelis de antes, Claro. pues claro que vas a ver ahí una nave, casi que tú ves el hilo colgando y la nave ahí, ¿no? Extraterrestre y unos Exacto. marcianitos de pal, o sea, iba mucho por ahí y aparte pues con hacer el tipo de stop motion, ¿no? Para las marionetas, etcétera. Pero yo recuerdo también que me dejó, o sea, como que me sentí muy chistosa de haberla visto. Dije, ay, me estoy sintiendo muy rara, no sé qué sentir, qué pensar, pero fue una peli que si la traspolamos, creo, a estos tiempos encaja perfectamente y sobre todo esa además de burlarse como de la incompetencia política y todas estas cuestiones, es un rollo también del espectáculo mediático, ¿no? Y como mucha gente tiene esta fe ciega o esta confianza ciega en lo que te pueda decir una autoridad, ¿no? O sea, el presidente de los Estados Unidos, donde se te la gana, digo ahora menos, pero en aquel entonces si te decía, es que van a venir, van a bajar los marcianos y les tienes que abrir la puerta de tu Mm. casa, pues se las abres, ¿no? Y la gente obedecía. Entonces, creo que es una película que para sus tiempos, o sea, otra cosa que me parecía absurda, la música, ¿no? Que era prácticamente la kriptonita de los Sí, extraterrestres. Y sí, la sí. escena final, o sea, el mariachi tocando ahí en donde fue el Capitolio destruido. Y, o sea, ¿qué estoy viendo? De hecho, leí por ahí que Natalie Portman no aguantaba la risa, como decimos en mi rancho, no aguantaba la cura, tuvieron que cortar escena porque era tan sin sentido para ellos mismos que después de esa escena dijo, ¿saben qué? O sea, corte y ya le siguieron, porque era una cosa, espantosa en el sentido de decir, nada tiene sentido, pero todo encaja a la perfección ahora que lo ves con otros lentes, ¿no? O Que sea, es que esa es totalmente. en realidad la fortaleza de esa película, que no tiene sentido y pues sí, en su momento claro que la gente
digo, especialmente los gringos, pero también fuera de Estados Unidos, los que en su momento no le entendimos, digo, a ver, yo también era un niño de 9 años, ¿no? Pues, o sea, tampoco me siento mal de decir que no la entendí en su momento, tal vez la debí de haber visto un tiempo después o ya con algunos años más, ya también con mayor bagaje incluso, pero sí, a la fecha yo creo que es una película que representa muchísimo de lo que eran los conflictos de su época, porque aparte entendió muy bien el momento en el que sale la película. Y bueno, vaya paradoja que pues muchas de las cosas que criticaba en su momento pueden seguir aplicando ahora mismo, pues sin ningún problema. Y es lo que me gusta, de esas películas que pueden seguir dialogando con el presente a pesar de que ya tienen más de, bueno, está cumpliendo 30 años este año Marcianos al Ataque. Me parece increíble que tengan 30 años esa película, de verdad, me voy a ir de espaldas diciendo esto, pero Ya no saques cuentas, güey, los sí, que no, tengo. no, sí, no. Lit- Pero No, sí, o sea, es que me parece una gran época además para Tim Burton, porque de verdad venía de hacer puro hitazo. Y todavía un tiempo después, digo, todavía El cadáver de la novia, Frankenweenie, que fueron ujú. pero digo, ya con Alicia en el País de las Maravillas, eso que ya para mí es ya de verdad una, pues ya, una patochada, como bien se dice aquí. Pero pues para mí sí fue como de verdad un punto importantísimo. A la fecha es una película que quiero mucho, hace mucho, bueno, hace tiempo que no veo, pero definitivamente volvería a ver sin ningún problema. Y además he visto que han hecho unas ediciones súper chingonas en formato físico, con portadas alternativas, porque además es una película que le ha llamado mucho la atención a diseñadores, cineastas y demás, y pues sirvió de inspiración, ¿no? O sea, una película que de verdad marcó, yo creo que a cineastas en ciernes en el momento en el que salió, porque sí vino a romper todo lo que estábamos acostumbrados a ver en cuanto a género alienígena y en cuanto al mismo Tim Burton. De verdad, gracias, gracias que existe una película como Marcianos al Ataque. Y digo, qué lástima que en su momento no la entendí, pero bueno, me da gusto saber que ahora yo también la tengo como una película de culto. Es que sí, a ver, es una película que se siente actual por todo lo que está pasando. A mí me pasó lo mismo, güey, la primera vez que la vi, pero ni pajolera idea. O sea, la tuve que volver a ver ya Sí, siendo más adulta y dije, ah, vaya. con razón, ahora ya entiendo que todos somos unos incompetentes. Sí. Aquí, porque es que es verdad, el tipo, lo que digo, no deja títere con cabeza, se mete también con los científicos, que Sí. ellos son la voz de la razón, y el personaje del profesor, que lo interpreta Pierce Brosnan, también ese optimismo, lo mismo, casi infantil de la ciencia, que insiste en que los marcianos son seres pacíficos, superiores, incluso de ver evidencias claras de lo contrario. Y no sé si se acuerdan que a mí soy ya siendo más mayor me partí de la risa, claro, cuando era más pequeña no, pero luego de adulta dije, Dios mío, cuando intenta comunicarse con ellos mediante un traductor universal Sí. y que ignora esas señales de agresión, a mí es que me pareció, de verdad, es que te está diciendo tonto en la cara. Lo mismo también con los militares, que también se meten, ¿no? Que son el extremo opuesto, pero igual de incompetentes. El general que lo interpretaba este Rod Steiger, que Ajá. aboga constantemente por la guerra total, sin entender realmente a qué se enfrentan. No voy a dar ejemplos de Sí. alguien Pero todos sabemos actualmente, a quién te refieres. sí, que actúa de esa manera. Me acuerdo que hay una escena en la que propone atacar con una fuerza nuclear como solución inmediata. Sí que se me figura Es mucho que, al Doctor Strangelove, ¿no? También, o sea, en este ajá. tema, ¿no? De consejos de señores ahí tramando así como a la menor provocación, ya, guerra, guerra, Ujú, guerra, guerra nuclear, guerra nuclear. sí, Y sí, o sea, digo, la escena en la que finalmente Jack Nicholson como presidente de Estados Unidos, que en su momento parecería, o sea, parecía como una fantasía tener un presidente estúpido en Estados ujú. Unidos, y bueno, vaya que mira que Uf, cumplió la profecía, desafortunadamente, pero manifestaron. y cree que le está convenciendo a la reina o rey, lo que sea, el Ah, sí. marciano líder, porque se le sale una lagrimita, ¿no? Al marciano con el discurso súper patriótico de todo, y que al final cuando le da la mano es un dispositivo que le atraviesa el corazón. Digo, ya cuando la volví a ver dije esto de verdad, o sea, no, o sea, a la historia del cine, o sea, qué gran secuencia esa. Y aparte los marcianos terminan siendo Sí, adorables, o sea, lo que yo hubiera dado por tener una figurita de esos marcianos que son chistosísimos, o sea, parecen gremlins en algún punto, ¿no? Que están sí. haciendo tanto desfiguro que es chistosísimo, cuando están en Las Vegas, no, o sea,
todo Sí, sí, sí. maravilloso de esa película. Sí. Porque además digo, no lo veo, o sea, yo también lo pensaba después y yo decía, pues es que, este, creo que nosotros estamos muy acostumbrados a ser escépticos y del poder, ¿no? O sea, más Ujú. aquí en América Latina, donde siempre hemos visto al presidente como, pues, o sea, un motivo de burla. Pues bueno, yo creo que encajó muy bien también esa parte aquí, por eso los que tenían más edad y la supieron apreciar en su momento, no como yo. Pero todas esas cosas a la fecha, insisto, las veo y digo, es que esta película es fundamental, de verdad, volverla a revisitar. Hasta para el género, ¿eh? Siento que últimamente también las Ujú. películas de invasiones nos las hemos tomado muy en serio. Que no es crítica, pero creo que sí, o sea, sí necesitábamos algo que refrescara el género en su momento. No estaría mal volverlo a hacer. No estoy seguro que le dijera a Tim Burton que lo hiciera Mars Attacks 2, pero... Tiene carnita, ¿eh? Tiene mucha Sí, Creo que carnita no para quedaría continuar. orgánica. Ya, no O sí, quedaría, no, pero no, sea, es... no. creo que no sería ese formato que tenemos ahí ya No, no. de antes, la verdad. Siento que estaría muy artificial una maqueta rara. Bueno, igual y nos equivocamos y sale algo padre, ¿eh? Estaría bueno ver cómo ajá, se reinterpretaría una invasión Sí. alienígena de esa manera tan irónica para tiempos actuales. Con Mr. President of United Con Mr. States. Press. Sí, no, o sea, pues es Mr. que también, President. pues ya les hicimos la mitad de la chamba, ¿no? En aniquilarnos, a lo salvaje últimamente, Vaya pero statement. Pero es que sí, justo eso es Fuertes lo que me declaraciones. parece brillante de la película tal cual. O sea, de verdad planeo revisitarla porque no me acuerdo de varias escenas. Ahorita que comentabas esa de los militares y tal, Ah, sí. pero de lo que recuerdo y de lo que revisité, totalmente la brillantez de la peli radica en eso ridículo, porque aparte siento que perfectamente, tanto en esos entonces como ahorita, esa burla hacia nosotros y todo eso que maneja alrededor es así de ridículas son las respuestas o serían las respuestas que se darían ante las crisis, ¿no? O sea, creo que sale lo más ridículo del ser humano ante situaciones de estrés, de crisis, o sea, si nos ponemos a pensar, a lo mejor suena muy fantasioso, muy sci-fi, tal día de mañana hay una invasión o pasa algo así, ¿qué haríamos? O sea, ¿qué harías? sí, No sabemos cómo vamos a reaccionar, ¿no? Entonces igual podemos reaccionar como en señales o podemos reaccionar como en Mars Attack, que por cierto ya vi y en España conservaron el título original, ¿eh? O sea, sí lo dejaron ¿Ves? como Mars Attack y Marcianos al ataque, pero bueno, hubiera estado divertido ¿Ves? que le pusieran otro título, o sea, Que hubiera quedado no me chistoso. creen, no me creen. Así se llamaba, Mars Attack. Mars Pero Attacks. sí, ¿no? Incluso, Will, los medios de comunicación en la película, lo mismo también, de cómo la cobertura del ataque es espectáculo también, sensacionalismo puro y duro, de cómo la tragedia también siempre se transforma en entretenimiento, que el horror da esta carnita para el show. Es que de verdad me encanta que la película toca Sí, todas las aristas, ¿sabes? Y lo que dice la escena final con la música country, que es lo que les hace explotar la la cabeza. cabeza a los marcianitos. Es que Mariachi. de verdad, sí, es la mayor burla, a los mariachis, perdón, es la mayor burla de toda la película. Pero yo creo que al final nos está pasando, o sea, creo que cuando hay una crisis real, no colapsamos por las amenazas externas, sino por esa incompetencia, el ego y la incapacidad de colaborar. Que yo creo que ese es el mensaje más fuerte de toda Claro. la película. La peli sí es exagerada, es absurda, kafkiana, pero tiene un punto bastante real, que es lo que más asusta y es lo que está pasando. Y sí, es que además es eso, todos salen raspados, o sea, Ujú, el todos. poder, la prensa, la ciudadanía con su egoísmo rampante, vamos, o sea, es que no hay manera de salvarse, o sea, de verdad, entre la amenaza externa y la amenaza doméstica, Sí. pues sí, nos damos cuenta que de verdad no estamos preparados para una invasión alienígena, pero para nada, y ni siquiera tanto por el peligro mismo de ellos, ¿no? Sino de cómo reaccionamos. Bueno, si aquí en la pandemia hasta el pinche papel de baño se acabó porque Sí, la Exacto, gente no, dijera, nos no, pues matamos. de que lloren, ajá, de que llore yo o exacto. que lloren en su casa, pues yo me chingo todo. O sea,
a esos ejemplos, que ahora que lo digo, bueno, pues sí, o sea, sí está muy difícil sobrevivir en un entorno así en donde, pues sí, el egoísmo, el poder y demás entran en juego en estas situaciones, pues bueno, o sea, Mars Attacks lo pone a manera irónica, pero pues es como la manera más fácil de digerir y de aceptar el trancazo que te da en la cara esa película, ya que lo miras entre líneas y dices, uy, ahí estamos todos Ajá, nosotros. ahí. Sí, sí, todos somos protagonistas. Me pregunto si Donald Trump habrá dejado una review de esta película en su letterbox. Ya puesto Seguro en Truth sí, ¿eh? Social algo, ¿no? De Exacto. Igual ya sugirió ser el, o sea, representarse él mismo en el remake. Creo que haría gran papel, ¿eh? No necesitarían castear a nadie más. Pues No, sí. la verdad es que no, saldría muy orgánico. Sobre todo con lo del botoncito nuclear. No, ya voy a dejar este tipo Sí, de no, no suena. bromas y de comentarios porque sí siento que nos van a funar. Hombre, No, cero, no, que no. anhelamos funa, anhelamos cancelación, para eso estamos, para opinar, hombre. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De sátira? Pues, Eso sí, Eso sí, sí, totalmente. totalmente. Entonces, o pues sí, sea, yo, ¿qué les digo, no? O sea, Mars Attacks es de las películas que hay que ver. Insisto, no puedo creer que tenga 30 años esa película. Y pues, híjole, yo creo que hasta la compraría en formato físico nada más por ver esto que me encanta del DVD, de los extras, de las Mm, entrevistas, de todo eso que ya no, el streaming no nos ya, ofrece. es no, Eh, cierto. por eso sí estaría tentado en comprarme. Seguro ya está la edición de 30 aniversario de Marcianos al Ataque ahí en Amazon o algo así. Lo haría porque sí. todo eso de esa película a mí me mantuvo fascinado en su momento. Creo que nunca la vi en DVD, como para saber qué extras traía, pero seguramente hasta de estar en una edición de Criterion, yo qué sé, ¿no? O sea, a ese nivel ya está esa película. Seguramente hay que buscar. Fíjate que yo también la pediría para ver eso, porque los extras han de ser una joyita. Yo era bien junkie de Y en de cuanto a los special diseño, features. sí, no es Sí, que no había nada mejor que abrir incluso en los CDs de música que abrías tu disco y traías como ya el álbum con las letras y fotos, material inédito. O sea, esa sensación de sacar todo eso estaba increíble. Me La encantaba. chaviza no lo entendería, pero bueno. Pues al final creo que ninguna de ahora las... te crees muy mayor. Sí, soy. Ahora ya, después de la madurez de haber hablado de estas tres pelis, que realmente yo creo que ninguna fue en sí centrada en aliens, en extraterrestres, sino cómo los humanos nos enfrentamos a eso que no conocemos, pero bueno, que están también ahí de cajón. Está bien interesante, ¿eh? Creo que la interpretación de cada una es distinta, pero vaya que la última es necesaria verla para reírnos un poco, como bien dijimos. Después de toda la seriedad que hemos tenido en este tipo de pelis, Mars Attack viene a decirnos, a ver, siéntate tantito para que te relajes un poco y te rías. Y para que te dé una bofetada con guante blanco, como Exacto, dicen aquí. exacto. No, una cachetada, Una perdón, cachetada. cachetada con guante blanco. Bofetada, esa es tuya. Esa es mía, esa es mía. Ay, chavos, pues gran episodio. Sí, 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 no, y digo, y si hacemos un listado de películas de invasiones, bueno, o sea, podría ser un podcast dedicado, como siempre pasa, pero pues yo qué sé, o sea, también nos pueden dejar en comentarios si quieren que hablemos de alguna en específico. Va a haber, o sea, esto sí lo podemos garantizar y prometer que una segunda parte de este Sí, tema, por porque pues, favor. mi lista era muy larga. Quedaron muchas eh, fuera, sí. Sí, de hecho, o Ujú. sea, yo creo que les puedo spoilear que yo estaba muy tentado en hablar de Arrival, de la llegada, Mm, o de la última que se Ujú. llama Nadie, Nadie te salvará o no te salvará, que es nos va a también salvar o no algo La nos que va a así, nos salvar. ¿no? contaste de Apple TV, Sí. ¿no? Sí, o sea, como para tener también algo más, más para acá, ¿no? O sea, hay muchas películas de aliens que a mí me gustaría hablar. También Nadie podrá salvarte. nadie podrá Perdón, salvarte. Incluso justo. Esa hay, la tengo pendiente, ver, el ¿eh? cine mexicano ha incursionado también en cine de aliens en formato familiar, como donde unos aliens también llegan a la Tierra y Keiko salva a unos niños. ¿Qué? Keiko de Reino Aventura, ¿eh? O Wow. sea, hay una ¿Es No en película en blanco. esperaba ese Sí, sí, serio? plot sí. twist. Sí, sí, sí. Wow. En blanco y negro, una película de Piporro que se llama la nave de los monstruos, en donde el rey de la luna quiere invadir la Tierra, que es una película en blanco y negro que
fue galardonada en certámenes internacionales porque parecería una película surrealista de los 60 con Piporro, que además fue un compositor y comediante brillante de la época, y tal vez esa sí está en mi top 5 de películas de ciencia ficción de la historia, La nada de los monstruos. Entonces, en fin, o sea, el tema para mí es, o sea, no se agota, o sea, hay tantas películas de las que yo quisiera hablar, Y hay que varias de pues found sí. footage, de metraje encontrado, que también Que están esas también son interesantes, que duras ya esas, ¿eh? también, sí, Y esas de hecho son creo las que que yo le más entré, miedo le han dado. pero fíjate que el tema Alien, yo me acuerdo que la primera vez que me lo tomé en serio fue gracias a que yo veía los Expedientes Secretos X, que Qué fue también ¿En de buena. mis primeros serio? encuentros con el tema Totalmente. Alien en la tele, que también me dejaron traumada. A la fecha hay escenas de los Expedientes Secretos X que no, o sea, cierro los ojos y los veo perfectos, o sea, nítidos, de que quedaron así impregnados en mi inconsciente. Que además hay una película también que se llama Fight the Future de los Expedientes Secretos X. Bueno, en fin, o sea, Y es que que su banda los sonora marcianos también me es formaron a mí icónica. también audiovisualmente, entonces es un tema que me encanta también. No, pues sin duda una segunda y hasta tercera edición Hasta nos va a tercera salir parte, y de sí, sí, todas sí. formas, exacto, ustedes coméntenos ahí qué otras pelis les hicimos que se acordaran del fenómeno y pues seguramente por ahí las estaremos revisitando también. Sí, sí, sí. Pues Eso muy Ay, bien. es. Pues muy bien. bueno, De nuevo, recordarles nada más que también reiten el podcast, además de seguirnos y que le den a la campanita para enterarse de las próximas novedades. Y de mi lado, que me lo he pasado bomba grabando el episodio y que nos vemos nos vemos y nos escuchamos, perdón, la próxima semana. Así es. Gracias. adiós, Chaito Valdés. Bye.